con el diputado Darío Vasilev Ivanov, y ya vía telefónica, vía Zoom, vamos a hablar con él y vamos a debatir junto con Ricardo Goya, periodista especializado en economía, además documentalista. Está produciendo un documental que dentro de poco va a hacer mucho ruido seguramente y que tiene que ver con los piquetes. ¿Piquete y qué? Es el documental que próximamente va a estar presentando Ricardo Goya. Vamos a saludar al diputado Vasilev Ivanov. Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Roberto Espinosa y Ricardo Goya lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día Ricardo, Roberto, a todo el equipo. Muy bien, ¿ustedes? Bien. Ricardo, buen día. ¿Cómo andamos? Buen día, Roberto. Gracias por invitarnos. Buen No, día, al contrario. diputado. ¿Cómo le va? Diputado, Buen durante la día. semana usted había marcado que Chaco está viviendo una anarquía básicamente por la situación de los movimientos sociales y las protestas sociales a través de cortes de calle, y usted decía, esto no va para más, esto no da para más, Chaco está viviendo una anarquía. Trate de explicarnos un poco más, fundamentar un poco más esta definición. Sí, primero decir de que esto nosotros lo venimos planteando no ahora. Uh-huh. Lo nuestro no es un discurso de ocasión o oportunista como otros que ven la situación y el parecer de gran parte de nuestra sociedad indignada, crispada y enojada por esta situación que tiene que ver con los cortes de calle, de rutas y en algunos casos tomas o usurpaciones en territorios de la provincia del Chaco, sino que lo hemos planteado hace ya mucho tiempo e inclusive siendo oficialista y dentro del propio gobierno. O sea, nosotros planteamos esa coherencia en el tiempo y lo hacemos desde el convencimiento. Lo hacemos y lo hicimos el miércoles, por supuesto, en la sesión, rompiendo un poco esa burbuja de armonía que se genera en las sesiones del interior, donde en gran mayoría los puntos están acordados por los bloques políticos, planteando la verdad que una realidad que preocupó a toda la ciudadanía. Y yo no como otros, como bien marcabas vos, no veía con satisfacción y alegría la lucha de argentinos contra argentinos, de chaqueños contra chaqueños, cuando una barra brava de manera violenta desalojaba un corte de ruta. Nosotros nunca vamos a apañar, felicitar ni acompañar actos de violencia, estamos totalmente en contra, sea de quien sea. Y es justamente lo que nosotros pregonamos, que la paz social y el orden llegue a la vida y a la convivencia pacífica de todos los argentinos y por supuesto de los chaqueños. Diputado, ¿por qué Por siempre eso se hace... nosotros... Ajá, perdón, ¿por qué siempre se hace foco en el corte de calle y no en la situación social? ¿Por qué no se prioriza la situación social? Porque decíamos, tuvo Chaco, se conocieron durante la semana, prácticamente 50% de pobreza y 15% de indigencia. ¿No es eso lo prioritario, no es eso lo primero que se tiene que marcar antes que los cortes de calle? Es que todo tiene que ver con una coyuntura y un cúmulo de cuestiones con las cuales nosotros sí la planteamos. Por ahí no tenemos la visibilidad que tienen otros frentes políticos por obvias razones, pero nosotros las planteamos. Y la situación de indigencia y de pobreza que vive hoy nuestra región tiene que ver justamente por el fracaso de las políticas públicas que se vienen llevando adelante hace ya 2 décadas y que se vienen incrementando y replicando a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el clientelismo político. El fracaso de ese tipo de políticas de Estado, en donde nosotros no negamos de que el Estado debe tener políticas públicas para posibilitar a una familia de tener un plato de comida en la casa, de insertarnos en el mercado laboral, de formarlo, de capacitarlo y demás, y de dar respuestas habitacionales, en acceso a un terreno. No negamos eso. Ahora, vemos que las políticas de emergencia que nacieron allá en épocas de Duhalde se incrementaron y que de alguna manera sumen a la gente en esa misma indigencia y pobreza, o sea, nivelan para abajo y a su vez pulverizan de alguna manera la cultura del trabajo en gran parte de los ciudadanos que hoy optan cobrar un plan social y someterse al régimen o a la dirección de un pseudo dirigente social en vez de insertarse en el mercado laboral formal, porque o económicamente no le conviene o por un montón de razones o falta de formación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Primero, sea justo o no sea justo un reclamo, no puede la metodología para hacerlo ser un delito, desde el vamos. Segundo, el Estado debe tener políticas
públicas para que la gente pueda salir de la situación de indigencia y desempleo? Por supuesto. Tercero, las políticas emergentes, llámese planes sociales y demás, sirven sí, pero no de manera constante y permanentes en el tiempo y para toda la vida, no, son políticas emergentes para un periodo determinado de tiempo, y luego el Estado de alguna manera tiene que orquestar distintas medidas para que ese plan se vaya mutando en el tiempo a los efectos de capacitar, formar e incrementar la formación de las personas y a su vez su inserción en el mercado laboral. Ajá, para que el día de mañana ya no... Sí. Sí, diputado, mientras usted estaba exponiendo, Ricardo Goya me decía, no. Ricardo, ¿qué posición tenés? Tengo muchas coincidencias con el diputado. Yo también, ¿cómo le va, Basilev? Yo también quiero terminar con la protesta social. Yo tampoco me banco más la protesta social. Estoy indignado y tengo mucha bronca, pero no por la protesta, por la pobreza, porque no podemos seguir conviviendo como si no pasara nada con el 50% de pobreza, con el 15% de indigencia. La verdad es que la pobreza administrada que se comenzó a dibujar desde hace 20 años, como decía Basilev, cuando el problema de la pobreza era del 9%, la desocupación era del 7%, fue realmente lo que hizo estallar a los movimientos sociales, el 17%, perdón, la pobreza en ese momento, y la desocupación del 9%. Cuando fue intolerable. Es más, si nos vamos un poquito más atrás, generaciones de peronistas dieron la vida con la consigna de la patria o muerte porque era insoportable una situación de pobreza, de desocupación del 5% en los años 70. Pero la situación es que lo que veo es que en el discurso que condena la protesta social per se, se culpa al pobre de su condición. Acabo de escuchar la palabra opta, como que el ciudadano opta por cobrar un plan o no trabajar. En realidad no hay trabajo, en realidad no hay trabajo digno, no hay trabajo en blanco. Miren, la asistencia social por distintos tipos de planes alcanza en el Chaco a 350.000 personas, a un promedio solo de 20.000 pesos por persona. Hay quienes cobran más, hay quienes cobran menos, los que cobran, por ejemplo, solo la asignación universal por hijo. Estamos hablando de 7.000 millones de pesos mensuales que entran a la provincia. Mi compañero en región económica, Miguel Aquino, dice que en realidad es un subsidio al comercio. Lo plantea así medio irónicamente, pero la verdad es que motoriza y moviliza un consumo que si no, no estaría, porque no hay actividad económica que pueda reemplazar un ingreso mensual de 7.000 millones de pesos para la provincia. Eso ha sido una deformación y yo coincido con que la política, la mala, ha generado este engendro. La verdad es que cuando uno revisa los archivos, estamos haciéndolo para el documental que se llama Piquete y qué, 20 años de protesta social, el IKE interroga sobre esto, qué vamos a hacer, qué patria queremos, hasta cuándo vamos a seguir administrando la pobreza, hasta cuándo nos vamos a replantear la discusión sobre la liberación nacional, qué implica esto, qué implica tener una patria, cuál es la visión, ¿no? Pero cuando uno revisa los archivos de los diarios, va a la hemeroteca o mira sus archivos y vemos que en el principio de la protesta social, hace 20 años, se cumplieron 20 años ahora este año, en junio, de la masacre de Avellaneda, emblemática muerte de Darío Costecchi y Santillán, que marcaron, si se quiere, el punto de mayor injerencia de la protesta social. En ese momento, a la salida de la convertibilidad, digamos, el final de la Rúa, las protestas y las manifestaciones y los medios reflejaban estas como desocupados. Los desocupados cortan rutas, los desocupados. Lentamente en el discurso se estigmatizó y se creó un sujeto social nuevo, el piquetero. Ya el piquetero tenía la culpa, optaba por no trabajar y seguir cobrando un plan, lo cual es una realidad totalmente distorsionada. No hay trabajo, no hay fuentes, no hay transformación económica, no hay mercado interno, no hay patria en ese sentido, y la verdad es que es lo que tenemos que discutir, más que los piquetes. Yo creo que un diputado de formación peronista no va a poder dejar de coincidir con este tema. Ajá, diputado, ¿coincide con esa mirada de Ricardo? Lo que hay que generar es economía, lo que hay que generar es patria. Sí, que termine la idea, sí. Sí, es esa, diputado. Yo también estoy en contra de la protesta social, porque estoy en contra de la pobreza. Y digo que la clase dirigente, la política, tiene que dar otra respuesta. En gran parte coincidimos. En algo quiero aclararlo, porque generalmente se nos estigmatiza a nuestro frente político de algunas cuestiones
Y en una cosa que yo me voy a diferenciar, o capaz nos estamos expresando con una misma idea de manera diferente, que nosotros no criminalizamos ni estamos en contra de la protesta social. Nosotros Sí, no, usted lo aclaró. respetamos el derecho constitucional de que la gente proteste, como también celebramos de que la gente se organice para velar por sus derechos. Eso está bien. Lo que nosotros no compartimos es que la metodología del reclamo sea un delito. No sé si se entiende la idea. O sea, nosotros no estamos en diputado, contra de la ¿qué otro, protesta social. disculpe, no, yo quiero plantearle esta pregunta, ¿qué otro modo de expresión, o además viniendo de la experiencia política del peronismo, digamos, ¿no? ¿Qué otro modo de protestas o de reclamo usted plantea que se puede llegar a hacer cuando la situación es de emergencia, cuando la situación es alimentaria? No, yo sí, sé que usted es autor de un proyecto para unir a las personas que llevan a los niños a las manifestaciones, cuando en realidad son pobres, no tienen para pagar una guardería, no tienen dónde dejarlo. Entonces, la verdad que criminalizar la protesta social así no es coincidir conmigo. Por eso, ¿nosotros qué planteamos? Nosotros en principio escuchamos los distintos sectores, y no solamente hablo de la gente que recibe un plan social que te plantea que quiere trabajo y que quiere cobrar mejor. También escuchamos el sector empresario privado que te plantea lo que le importa o representa tener un empleado y los costos. Como también de que lo que percibe hoy en ayuda a la persona no le alcanza para tener una dignidad en su vida y la de su familia. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Primero, que se estudie la posibilidad, nosotros estamos terminando para presentar ya un proyecto en ese sentido, de darle al beneficiario el plan por un periodo de tiempo, llamémosle 4 años. En esos 4 años, ningún dirigente político ni social puede dar la orden de que se le corte el plan por alguna inconducta, llámese no te presentaste a determinado lugar, a los efectos de que no lo usen de rehén para cortar las rutas. ¿Cuáles son las contraprestaciones que tiene que recibir ese beneficiario? Primero, presentar regularmente los certificados de alumno regular de sus hijos. Segundo, debe que formarse. El Estado debe crear o perfeccionar terciarios, profesorados, universidades y escuelas de oficio a los efectos de empezar a formar y capacitar a las personas que reciben un plan social. Para esto, nosotros prevemos dentro de este programa crear una bolsa de trabajo en donde el sector privado, el Estado y los partidos políticos, si fuera el caso, puedan opinar y decir, bueno, estas son las necesidades que hoy tiene la provincia del Chaco y la República Argentina en mano de obra. Acá debemos direccionar la capacitación y formación de nuestras personas. Aquel que quiera incorporarse al mercado privado. O bien, aquel que quiera llevar adelante una formación para llevar una pyme el día de mañana, llámese una panadería, soldadora, gomería, lo que fuere. Entonces, una vez que esa persona se capacita, se perfecciona, ese producto que hoy recibe de plan social, ese paquete económico que bien nombraban ustedes, se va a transformar ya no en una partida presupuestaria para asistencialismo en lo que es plan social, sino que se va a convertir en esa partida en el subsidio para que el trabajador formado, capacitado, pueda adquirir las herramientas para que pueda poner su panadería, su gomería, la pyme que fuere. O bien, el Estado, con ese producto, con ese mismo dinero que hoy destina a ese tipo de planes, pueda contribuir, aportar y ayudar al empresario privado a los efectos de alivianar la carga que tienen para tener un trabajador en blanco. Bueno, diputado, es lo que planteamos nosotros en el tiempo. Muy bien, la verdad que es una buena recopilación de todo lo que ya se ha venido experimentando en materia de asistencia social durante estos 20 años. La verdad que sí, mire, diputado, la verdad hemos tenido muchos planes que contra la contraprestación se planteaba capacitación, que en la contraprestación se plantean otras cuestiones, como llevar a los chicos al colegio. Todo eso funciona, lo que no funciona es la economía, lo que no funciona es la generación de puestos de trabajo. Y la cuestión del cuentapropismo, diputado, también se discute mucho dentro de los propios movimientos sociales, como lo estoy relevando en el trabajo documental que estamos haciendo y aparte en la propia experiencia de vida,
porque hay enfrentamientos políticos, digamos, en ese sentido, porque la verdad que la economía del tercer sector o la economía comunitaria tienen distintos niveles de desarrollo, están bien que estén, pero la verdad es que no tienen escala tampoco para solucionar el problema de la pobreza y el problema del empleo. No hay que tomar, digo, lo que veo es que está tentado este proyecto o la iniciativa o la discusión a generarle la culpa al hombre que no tiene trabajo, a la mujer que no tiene trabajo, al sujeto que no tiene trabajo de su situación. Se le puede poner un plazo, pero el plazo tiene que tener una visión de política pública, de erradicación de empresas, de generación de economía, porque si no, conceptualmente, Basilep, se le echa la culpa al desocupado de la protesta, se le echa la culpa al desocupado, no al piquetero. El piquetero es una expresión del desocupado hoy día, no es un sujeto en sí mismo. Lo que estamos viendo es gente sin trabajo. Lo que estamos viendo es gente que quiere trabajar y no puede tener un trabajo digno, un trabajo de sueldo de convenio, un trabajo remunerado, ni siquiera un trabajo negro. Vemos que la mayor evasión y la mayor explotación está en el sector del trabajo negro, que en el Chaco tiene una alta proporción, se calcula que hasta el 40% del empleo activo es en negro. Pero aún así tampoco tienen trabajo, ni siquiera en negro. Esa es la situación. Yo creo que hay que terminar con echarle la culpa al pobre de la situación de la pobreza, hay que terminar con echarle la culpa de la protesta al que protesta, por favor, con los métodos que tiene, con los métodos que la política le ha demostrado que son efectivos, porque la verdad es que es así. Si no hay piquete, si no hay protesta, no hay respuesta. Y lo que vemos es que los movimientos sociales, todas las manifestaciones que vemos cotidianamente, no van a proponer algo, ya lo propusieron, lo que van es a reclamar una respuesta que se les planteó y no se les dio. En el 99,9% de los casos no van a proponer una iniciativa, a cortar la calle, van porque ya la propusieron, ya la política les dijo que sí y al final no les llegan las respuestas y si no van y no hacen un piquete, no sale la orden de pago. Ajá. Ricardo y diputado, sobre todo a Ricardo va la pregunta, ¿por qué pensás que gran parte de la sociedad, o por lo menos no sé si gran parte, una porción importante de la sociedad, está cansada o expresa un cansancio respecto de las protestas sociales con cortes de calle? No, nuevamente la respuesta la tiene, la culpa la tiene la política y la respuesta que le ha dado al problema. Entonces, desde esa visión de culpar al otro, lo ponen al sujeto que sí tiene empleo en contribuyente que banca todo lo demás, cuando es totalmente irreal. Lo que hay que plantear, incluso al comerciante que dice, me genera un problema que estén cortando, hay que decirle que te generaría un problema si estos 7.000 millones de pesos no estuvieran, y te generaría un problema si esa gente no tuviera nada que juntar, de nada a lo que recurrir para comer o para alimentar a su familia, porque irían por lo tuyo violentamente. Así que gracias a Dios está la asistencia social y gracias a Dios está la protesta. La protesta no, porque en realidad debería circular todo por carriles normales y ejecutivos, pero la verdad es que la gente está indignada o está enojada con la protesta social por el discurso de la política. Y el discurso de la política y el discurso de los medios que generan cultura y generan una concepción de opinión pública respecto de esta cuestión que está totalmente errada. A la gente le tendría que indignar que otro hermano, que otra persona no tenga para comer. Ajá. Diputado, le cambio el interrogante que le planteaba recién a Ricardo. Sabe que durante la semana... quería aclarar una cosita. Bueno, adelante. No, a ver... Toda persona es libre de interpretar y dar su opinión de respecto a toda idea, proyecto o acción política. Ahora, de ninguna manera uno puede aceptar livianamente que con lo que hemos planteado de formar, capitar e incorporar al mercado laboral a las personas, ya se hizo, no es nuevo. La culpa nosotros, a ver, está implementado, diputado. Manera, como dije, no sé no se ha implementado, no lo hemos visto. Lo único que se plantea y vemos a lo largo del tiempo es que se incorporen al Estado a las personas que reciben determinados beneficios, lo cual tampoco es bueno. Todos sabemos las condiciones en términos económicos. Entonces, ¿no? De ninguna manera, por eso, déjeme terminar la idea, por favor. De ninguna manera nosotros vemos que capacitar, educar, formar a las personas sea echarle la culpa, no, de ninguna manera. Segundo, nosotros no solamente vemos y tomamos y damos esta idea o generamos este debate para combatir lo que tiene que ver con el desempleo que existe, no, también lo planteamos a los efectos de que
muchos pseudo dirigentes sociales, porque los tenemos y algunos están procesados, imputados con prisión domiciliaria, no usen de rehén y lucren con la necesidad de la gente. Por eso planteamos de esta manera en el tiempo el otorgamiento de los beneficios. Y tercero, vamos a coincidir, por supuesto, que de alguna manera las condiciones económicas tienen que mejorar a los efectos de la generación de empleo, erradicación industrial, de pymes, inversión, etcétera, etcétera. Eso, no, por supuesto que estamos de acuerdo, pero ¿es otra o es más grande la discusión que tenemos que dar en eso? Bueno, hay que darle. Eso sin duda estamos... No, pero por supuesto, en eso estamos plenamente de acuerdo. Y hay algo que planteamos solamente... Pero las iniciativas pasan por... Nadie, sí, está bien, disculpe. Y algo que planteamos nosotros, todos dicen o plantean crear más impuestos o aumentar los ya existentes porque supuestamente no hay recursos en el Estado. No, recursos en el Estado hay, están mal distribuidos o se pierden por actos de corrupción o lo que fuere. Entonces, ¿qué planteamos para empezar nosotros? Que se discuta por todo el arco político los sobreprecios en la obra pública. Ahí tenés un buen porcentaje del presupuesto y de los recursos de los argentinos que pueden ser redistribuidos en acciones políticas a los efectos de generar empleo, etcétera, etcétera. Esa discusión nadie la plantea. Y la planteamos a los efectos de no generar y caer en chicanas políticas de retas desde hoy hacia adelante. Sin decir, fulano se robó todo, mengano se la robó todo, porque terminamos en un enfrentamiento, cayendo en la grieta y no haciendo nada. No, decir, a partir de ahora, ¿cómo puede ser que a fulanito de tal una vivienda de 48 metros cuadrados le salga a este precio y al Estado le sale 5 veces más? Normalizamos los sobreprecios en la obra pública, en donde se pierde, usted sabrá mejor que yo, por su formación, los porcentajes del presupuesto, pero el 20% estoy seguro que se van en eso, del presupuesto nacional. Imagínense lo que podemos hacer los argentinos, con todo el potencial que tenemos, ¿sí? Corroboramos y controlamos los gastos en obra pública. En relación a esto, diputado, sabe que durante la semana pasaba frente a la Casa de las Culturas, trabajo ahí en el cuarto piso, ¿no? Y vi un cartel que me llamó la atención de un movimiento social que decía: fuera el Fondo Monetario Internacional, no al pago de la deuda externa, la deuda es con el pueblo. Y justamente el año que viene, en el presupuesto, se está estipulando, en el presupuesto 2023 nacional, se está contemplando, estipulando que se le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional 13.000 millones de dólares. ¿Tiene una postura en relación a esto en cuanto a que la deuda interna debe ser más atendida que la deuda externa? A ver, la deuda con el pueblo, que tienen distintos partidos y construcciones políticas, sin duda que hay que cumplirla y hay que, de alguna manera, llevar adelante las políticas públicas que necesita el pueblo para mejorar su calidad de vida. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debamos honrar los compromisos que hicieron otros gobiernos, que por ahí la verdad yo no estoy de acuerdo con el endeudamiento por 100 años de tanto dinero, no estoy de ninguna manera de acuerdo, y mucho menos que se jugó toda la guita. No estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿y por qué el pueblo tendría que pagar algo, diputado? ¿Y por qué el pueblo tendría...? Déjame terminar la idea. Bueno, adelante. Iba a dar la respuesta. Adelante. Ahora, si yo quiero volver a tener credibilidad en el mercado exterior, si quiero mejorar mis calificaciones, si quiero que me vuelvan a prestar plata, si quiero que vuelvan a invertir, lastimosamente yo no puedo caer en default. Claro, pero el tema es que no se invirtió, diputado, esos 45.000 millones de dólares que se tomó fueron para la fuga. Y claro, y el tema es que el propio fondo tiene contemplado... El fondo te prestó la plata. Sí, claro. El fondo te prestó la pero plata. El fondo violó sus estatutos. Claro, pero los que se la jugaron fueron otros. Con anuencia del Fondo Monetario. Perfecto, pero a lo que voy es que si nosotros queremos a nivel internacional, a nivel global, de alguna manera tener previsibilidad, confianza, y difícilmente no cumpliendo con lo que debemos, más allá de que nos guste o no lo que pasó, porque ya te digo, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero al igual que lo hizo este gobierno, se encontró con la obligación de tener que honrar esos compromisos, porque si vos el día de mañana acomodás un poco la economía y la cuestión aquí, si no tenés la confianza en el mercado internacional, ¿y quién te va a venir a prestar? Esto es lo mismo que puede pasar en la casa de uno. Claro. Pero, diputado, si yo heredo un montón de deudas y no las honro, ¿quién me va a venir a prestar? Claro, pero diputado, atendiendo para qué se usó ese dinero,
La verdad, yo le puedo decir, ¿y para qué quiero que me preste si después me termina prestando y termina yéndose todo a esa masa impresionante de dinero de fuga de capitales? Si yo le salgo de garante a mi hijo, sí, y mi hijo se timbió toda la plata para la cual recibió el crédito, sí, ni él ni yo no paga, ajá. ¿quién me va a venir a prestar plata después de mí? ¿Me explico? Sí, se entiende, Entonces, pero de esto acá hay algo. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. Hay algo más, ni diputado, con porque la hay. toma de deuda, Hay representantes del fondo, el destino que se hizo, hay representantes del fondo, representantes de la gestión de Trump, Claver Carone, el que fuera hasta hace poco titular del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y que fue destituido de ese lugar. Claver Carone había reconocido que ese dinero a Argentina se lo prestaron precisamente porque era muy buena la relación entre Trump y Mauricio Macri y prácticamente querían conservar al gobierno de Macri y no que viniese un gobierno de corte popular. O sea, fue un préstamo político es así, que no fue utilizado totalmente. para vaca muerta, no fue utilizado para cuestiones de fondo en la matriz productiva, sino para la fuga de capitales. Por eso digo, aparte está demostrado penalmente. Ahora, está demostrado Roberto, penalmente, disculpe, diputado, intervengo. ¿Usted cree que Alberto, Cristina y Sergio Massa no piensan como usted? Mire, Massa, yo pongo dudas. Se encuentran en una situación que necesitan recuperar confianza hoy, que le quiten intereses, que le prorroguen vencimientos, que le vuelvan a prestar dinero. Están en una situación, mirá que para mí tengo muchas críticas que hacer al actual gobierno, pero en esta situación la verdad que como que el gobierno está atado de pies y manos con la cuestión económica como la generó. Ahora bien, hay medidas que hay que llevar adelante que difícilmente puedan ser satisfactorias o recibidas amigablemente por la sociedad, pero bueno, si nosotros tenemos que ordenar el país, recuperar la confianza y bueno, alguien tiene que llevar adelante esa tarea, es así, lastimosamente, pero compartimos con lo que pasó con el gobierno anterior, el crédito, el destino, pero sin duda, sin duda. Si puedo meter ahí la cuchara, Roberto, te digo que sí, diputado, la verdad es que hay la operación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el empréstito para Argentina está cuestionada penalmente en tribunales de Nueva York. Y hay pruebas ya que, o aparte hay demandas en marcha hacia los titulares del FMI porque violaron el propio estatuto. Esa es una cuestión estructural, creo que Roberto atina bien diciendo que es por ahí la situación y usted también tiene razón en el sentido de que hay una situación de responsabilidad general institucional del país que no se puede obviar. La clase dirigente me parece genial que empiece a reconocer que la deuda es interna y que empiece a generar políticas de largo plazo para generar realmente economía. Y en ese sentido, el último aporte que le quería hacer, diputado, es que si pretende legislar con el sentido que explayó, que detalló, sería bueno incorporar, conciliar esas dos cuestiones, la generación del trabajo, como por ejemplo la construcción de viviendas, el gasto de la obra pública. En Capital Federal y en Buenos Aires existe, en Capital Federal vía la reforma de la Constitución, todavía nosotros no lo tenemos, pero existe la categoría de propiedad social colectiva, donde los movimientos sociales y las organizaciones cooperativas tienen hasta el 30% del presupuesto en infraestructura social básica asignada en un régimen de propiedad comunitaria. La verdad es que lo que se les paga hoy a las constructoras en el Chaco por construir una unidad, una vivienda, es 4 veces más de lo que se les da a los movimientos sociales para construir una vivienda social. Viviendas sociales que se entregan sin revoques externos ni internos, que se entregan apenas con una infraestructura básica. La verdad es que si se quiere reemplazar el subsidio al desempleo por trabajo genuino, se podrían empezar a canalizar, a justificar primero esos fondos a esas organizaciones que meritoriamente y con mucho trabajo incluso de mujeres y de personas mayores están construyendo viviendas sociales en toda la provincia. Y segundo, generar recursos para que se empiece a producir economía. Digo, ¿por qué no reemplazar la obligación de generar, de tener un trabajo dentro de 4 años por la obligación del Estado de garantizar sistemas de inversión estatal y privada para que los movimientos sociales, así como tienen a cargo hoy unidades de educación y unidades de construcción de vivienda, también tengan a cargo unidades de producción de bienes y de servicios, sobre todo de bienes, que fabriquen alimentos, que procesen
que fabriquen neumáticos, pero que agreguen, transformen materia prima. Es lo que planteaba con lo que pero la verdad es que esa es la asignatura pendiente de la política. Dar respuestas al problema de fondo, que es el trabajo. Entonces, sería bueno que pongan mayor atención en ese tema y no en estigmatizar la protesta social, porque yo creo que presentar un proyecto de ley estableciendo penas para quienes lleven a niños a manifestaciones cuando no lo pueden dejar de ninguna otra forma, es condenar la protesta, es jugar para la tribuna y es para jugar para la conformación de esa indignación que surge de la opinión pública alimentada por este tipo de visiones. Hay que cambiar radicalmente, y eso se empieza, hay que cambiar radicalmente la visión, no echarle más la culpa a la protesta de la protesta, sino atender la situación de la gente que no tiene trabajo y la busca. Diputado, algo para el cierre, para el final. No, que respecto a llevar menores a los piquetes, así lo hemos dicho, como dijo el amigo. Hemos planteado que es un discurso de momento, oportunista y que no soluciona, y a su vez que está todo previsto esa cuestión. Segundo, como bien decía, con diferencias, con algunas coincidencias, y creo esto me tomo el atrevimiento de hablar por los 32 legisladores de los distintos bloques, que uno como diputado puede presentar una iniciativa. Ahora, uno no es dueño de la verdad, ni viene a ser un mesías que soluciona todo con un proyecto de ley. Cada proyecto de ley se somete a la consideración de los bloques políticos y se invita a todos los sectores a que lo critique, lo perfeccione o que sugiera lo que... Entonces, a ver, con lo que planteaba yo que vamos a presentar nosotros, no estamos diciendo esta es la solución mesiánica para la problemática, no. Lo que queremos es plantear nuestra idea y generar un debate para salir de esta política emergente y clientelar que vivimos hoy, y de alguna manera que entre todos los sectores podamos ir buscando la forma de ir por lo ideal que estábamos planteando. Entonces, ¿qué digo? Que este proyecto es perfectible, opinable, corregible y puede venir otro superador que lo vamos a acompañar si es así. O sea, estamos dispuestos a dar el debate, pero también tener la humildad de decir que no somos los dueños de la verdad y que podemos escuchar a todos los sectores, más allá de tener representación parlamentaria. Nosotros escuchamos a todos y creo que en esto hablo por los 32 legisladores. Diputado, le mandamos un abrazo grande y gracias por la deferencia de atendernos siempre. No, a todos, y la verdad que muy respetuoso, muy jugoso y muy bueno el debate, así que un abrazo grande para vos, para el equipo de la radio y para... Bien, abrazo grande, diputado. Buena jornada. Igualmente, saludos, diputado, gracias. Saludos y será hasta la próxima. Haya pasado el diputado Darío Basilevsky Ivanov, del Frente Integrador, dando su postura, su mirada respecto del tema piquetes. Ricardo, algo para el final, para el cierre, y te agradecemos por supuesto también la visita. Bueno, pasarte el chivo nada más del trabajo que estamos haciendo. Va a ser estrenado, esperamos que antes de noviembre lo estrenemos en Canal Encuentro, ellos van a dar la grilla. Se trata de un proyecto aplicado y ganador de la convocatoria Renacer Audiovisual, una convocatoria que realizó el Ministerio de Cultura de la Nación, junto con Contenidos Públicos, Sociedad del Estado y los canales que administra, básicamente Encuentro. Así es que un largo y arduo proceso donde estuvimos no solo registrando la cuestión central del documental, sino aparte abordando y superando una serie de requerimientos técnicos y de calidad que van a ponen al documental, según el comitente lo exige, en una categoría de resolución técnica importante. La verdad es que nos costó mucho en términos de inversión y en términos de desarrollo, pero ahí estamos. Hemos ido por todo el país a recorrer esta situación documental, esta situación de la protesta social. Bien, me manda un saludo para vos el amigo y colega César López, que nos está escuchando. Bueno, gente, nos vamos. Gracias, Ricardo, por la visita. Nos vamos a la primera pausa. Tras la pausa